El Mundial terminó hace 4 días. España es campeona. El trofeo ya está en Madrid. Los estadios están vacíos. Los jugadores, de vacaciones. Y la presidenta del fútbol noruego está en su oficina de Oslo preparando una queja formal para el Comité de Ética de la FIFA. Dice que todo el juego está en riesgo. Liklav Venus no es ninguna analista. No es una aficionada frustrada desahogándose en redes sociales. Es la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, abogada calificada y una de las voces de gestión más respetadas del deporte. Dirige la Federación Noruega desde 2021. Ha pasado estos 4 años construyendo una reputación de firmeza, cuestionando el funcionamiento de la FIFA de forma coherente y con pruebas. Votó contra otorgar por aclamación el Mundial de 2034 a Arabia Saudita. Impugnó las candidaturas de 2030 y 2034 en una carta formal a la FIFA. Dijo que el proceso era defectuoso y destruía la confianza. Nunca ha buscado peleas con la FIFA para ganar protagonismo. Lo hace únicamente cuando las pruebas lo exigen, y ahora mismo va tras el objetivo más grande de todos. Esta semana declaró a un diario británico que presentará una queja formal ante el Comité de Ética de la FIFA por suspender la sanción de roja a Faren Balogun. Aseguró que eso jamás debió haber pasado. Afirmó que esto entra en la misma categoría ética que el Premio de la Paz de la FIFA, entregado a un jefe de Estado en funciones antes del torneo. Dijo que el asunto no puede simplemente olvidarse y archivarse. Y luego soltó algo que cada presidente de federación, cada entrenador y jugador del Mundial de 2026 ha sentido, pero que casi nadie con poder o autoridad institucional se ha atrevido a decir de forma tan clara y pública. Insistió en que demasiada gente lo siente, técnicos, jugadores, aficionados, y que intentar esconder la basura bajo la alfombra ahora simplemente no va a funcionar. Así habla la presidenta del fútbol noruego de forma oficial, días después de terminar el torneo, sobre algo ocurrido hace 3 semanas que sigue provocando una reacción institucional tremenda. Esto demuestra que la conversación no ha terminado solo porque sonó el silbatazo final en Nueva Jersey. Vamos a desgranar cada parte de esta historia paso a paso, porque para entender este paso de Noruega hay que saber todo lo que pasó desde que la bota de Faren Balogun golpeó el tobillo de Tarmo Haramovic aquel 1 de julio de 2026. Empecemos justo ahí. El impacto exacto en el tobillo. Porque ese único contacto físico, haya sido accidental o no, es la primera pieza de un dominó que desató la peor crisis de gestión en toda la historia del arbitraje mundialista. Balogun jugaba con Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina en 16avos de final en Kansas City. Su bota impactó con los tacos por delante a Muharimovic. El contacto fue claro. El árbitro lo vio. Roja directa según el artículo 60 y 6.4 del propio código de la FIFA. Una roja directa en fase de eliminación directa implica una suspensión automática de un partido. Según el artículo 10.5 del Reglamento de Competencia del Mundial de 2026, la misma regla se repitió con palabras específicas para este torneo. En la circular número 16 del Mundial, enviada a todas las federaciones antes de empezar el torneo, esta norma se confirmó por tercera vez en un documento entregado antes de que 3 documentos distintos diciendo exactamente lo mismo, todos creados por la FIFA y confirmados de antemano. Un partido de suspensión automática. Y entonces Donald Trump publicó en Truth Social, dijo que la roja fue una decisión horrible. Aseguró que dejaría una mancha negra en todo el torneo. Pidió a la FIFA revertir una gran injusticia y reconoció haber hablado con el presidente Gianni Infantino para transmitirle su preocupación por el fallo. Los datos sobre esa llamada vinieron de una fuente cercana al asunto, quien lo confirmó a un importante medio estadounidense. El presidente estadounidense habló con el líder de la FIFA sobre un caso disciplinario abierto en pleno mundial. Luego agradeció públicamente a la FIFA por corregir esa injusticia en la misma red social donde protestó al principio. De la FIFA, el comité disciplinario, su presidente, Mohamed Al-Kimali, invocó el artículo 27 del código para suspender provisionalmente el castigo de Balogun. Dicho artículo 27 señala que el órgano judicial puede suspender total o parcialmente la ejecución de una sanción disciplinaria. Es una cláusula pensada únicamente para situaciones muy excepcionales y la decisión de aplicarla con Balogun, según destacó Clav Venus en su entrevista, fue tomada de forma exclusiva por el presidente del Comité de Disciplina de la FIFA, sin consultar a los demás miembros, un solo hombre en un comité decidiendo por su cuenta, anulando 3 reglamentos distintos de la FIFA justo después de que el presidente del país anfitrión hablara con el de la federación.
Club Venus advirtió que al tomar decisiones polémicas con una voz externa sumamente poderosa soplándote al oído, es fundamental que más voces participen a la hora de tomar decisiones. La implicación es imposible de ignorar. Una sola voz tomó una decisión que requería el consenso de muchos, y lo hizo porque una voz externa muy poderosa ya había hablado. El seleccionador de Noruega, Ståle Solskjær, ya había dado la alarma sobre esto en tiempo real. De pie fuera del estadio Metife, tras vencer a Brasil 2-1 en octavos de final, uno de los mayores hitos del fútbol de su país. Le preguntaron por la decisión sobre Balogun. Dijo que fue un grave error de la FIFA. Aseguró que no era una buena conclusión. Añadió que lo verdaderamente preocupante de la situación era la sombra que ahora se cernía sobre los Estados Unidos. Y luego dijo algo que dio en el blanco del problema de gestión con total precisión. Preguntó qué pasará con la próxima tarjeta roja. ¿Qué pasará entonces? ¿Acaso habrá algún comité en alguna parte que se dedique a retirar esa tarjeta? Esa pregunta no es solo para este torneo, ni para Balogun. Es para cada tarjeta roja en cada mundial del futuro. Porque si el artículo 27 puede citarse para suspender una sanción de tarjeta roja confirmada cuando un jefe de Estado en funciones interviene ante el presidente de la FIFA, entonces el artículo 27 ya no es una medida de emergencia para casos excepcionales. Pasa a ser un recurso para cualquier político con el poder suficiente y una línea de comunicación directa con el presidente de la FIFA. La pregunta de Ståle Solskjær era hipotética, pero su respuesta es real. La FIFA ha sentado un precedente, y una vez que se crea uno, no se borra simplemente mirando hacia otro lado. La respuesta belga al caso Balogun fue inmediata, institucional y sumamente específica. La Real Asociación Belga de Fútbol envió una carta formal a la FIFA exigiendo una copia de la decisión, explicaciones sobre el proceso seguido y detallando su postura legal. Citaron el artículo 60 y 6.4 del Código Disciplinario y el 10.5 del reglamento. Mencionaron la circular 16, 3 textos de la FIFA que contradecían lo que su propio comité acababa de hacer. Calificaron la decisión de increíble. Su técnico, Rudi García, la comparó con una broma del Día de los Inocentes. La UEFA la llamó incomprensible e injustificable. Aún así, Estados Unidos venció a Bélgica 4-1. Balogun jugó. Decir si su presencia cambió el resultado final es imposible. Lo seguro es que jugó un partido en el que no debió participar, según cada reglamento que la propia FIFA redactó y distribuyó antes del torneo. Ahora, presten atención a este detalle que la mayoría de los medios pasaron por alto. El caso Balogun no fue la primera vez que se usó el artículo 27 para reducir la sanción de una gran estrella. Ya se había aplicado meses antes para salvar a Cristiano Ronaldo tras recibir una roja por dar un codazo a un jugador irlandés en las eliminatorias. Una sanción de 3 partidos se redujo a solo 1 con un año de prueba, garantizando que Ronaldo jugara los 2 primeros partidos de Portugal en el Mundial de 2026. Así que, el artículo 27 ya se estaba usando antes del torneo para blindar a una superestrella, y luego se volvió a emplear durante la competencia tras una charla privada entre un jefe de Estado y el presidente de la FIFA para proteger los minutos del delantero de la selección anfitriona. Una norma pensada exclusivamente para casos de fuerza mayor terminó usándose 2 veces en el mismo ciclo mundialista para beneficiar intereses comerciales o políticos. Clavinus presenció ambas jugadas y ahora va a por las 2. Su queja formal ante el Comité de Ética, que presentará tras la reunión de la Junta Directiva, apuntará directamente al polémico caso de Balogun, pero también se sumará la denuncia que la NFF ya presentó por el Premio de la Paz de la FIFA, otorgado al presidente estadounidense. Esa protesta sostenía que el hecho de que Infantino entregara un premio inédito al líder político del país anfitrión violaba la neutralidad de la FIFA. La NFF aseguró que aquello jamás debió ocurrir y presentaron esa queja formal mucho antes de que estallara el caso de Balogun. Y ahora, ambas reclamaciones van a terminar sobre el mismo escritorio en Zúrich. Lo extraordinario de la postura de Noruega en esta lucha es lo siguiente. No es la primera vez que se plantan ante la FIFA para ver si el organismo resiste las presiones políticas o termina cediendo ante ellas. En marzo de 2021, sus jugadores vistieron camisetas exigiendo derechos humanos dentro y fuera de la cancha antes de jugar contra Gibraltar. Fue una protesta directa contra el trato que Qatar daba a los obreros de las obras para el Mundial de 2022. La FIFA declaró que creía en la libertad de expresión y en el poder del fútbol para hacer el bien, descartando cualquier castigo disciplinario. Su protesta fue asimilada. El Mundial de 2022 siguió adelante en Qatar.
2 años después, Noruega votó en contra de dar el Mundial de 2034 a Arabia Saudita por aclamación en el Congreso Extraordinario. Escribieron cartas formales cuestionando el proceso de licitación. Clavenos lo describió como un proceso falto de la transparencia que debería guiar decisiones de semejante magnitud. Dijo que esto dañaba la confianza en la FIFA como guardián del fútbol y ahora presenta una queja por el caso Balagan. Noruega desafía a la FIFA en temas de gestión desde 2021. No de forma ocasional, sino constante, con documentos oficiales, con respaldo institucional y usando el lenguaje técnico de abogados y presidentes de federaciones en lugar de la retórica de aficionados furiosos. Y siguen adelante incluso cuando el torneo termina, incluso cuando los jugadores ya están en casa, incluso cuando casi todo el mundo del fútbol ya pasó a la siguiente noticia. Porque Clavenos dijo algo esta semana que explica el motivo. Dijo que si uno empieza a ceder así ante los líderes de los estados y su política, terminarás cambiando tu conducta, la de la organización y también la línea roja de lo que esos líderes pueden interferir. Esa frase es lo más importante que se ha dicho sobre el control del fútbol desde que terminó el Mundial de 2026. Y no se trata solo de Balagan, tampoco se trata específicamente de Noruega, se trata de lo que le ocurre al fútbol como institución cuando parece ceder ante la presión política cambiando sus propias reglas. Es sobre esa línea roja, la frontera que separa al fútbol de la política, el límite que los propios estatutos de la FIFA exigen mantener. Ese límite que según Clavenos se cruzó en el Mundial de 2026 y que, una vez desplazado, es más difícil restaurar cada vez que un poderoso levanta el teléfono. Los parlamentarios europeos que firmaron la petición para exigir una investigación a Infantino están planteando el mismo argumento, pero desde otro frente. 50 eurodiputados, una petición formal, una exigencia institucional para que el Comité de Ética examine si el presidente de la FIFA violó las normas de neutralidad política. Se trata de ese mismo Comité de Ética al que Clavenos ahora recurre formalmente por Noruega. El Comité de Ética de la FIFA enfrenta ahora denuncias de la Federación Noruega, del Parlamento Europeo y, de forma implícita, de Bélgica y la UEFA, cuya indignación oficial por el caso Balagan es pública desde inicios de julio. Múltiples voces independientes desde distintas direcciones, todas apuntando a la misma decisión, a la misma cláusula y a la misma conversación entre un jefe de Estado y el presidente de la FIFA. Infantino ha dicho que los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Lo afirmó al mismo tiempo que reconocía haber recibido la llamada. Lo declaró en el mismo comunicado donde confirmó de qué hablaron exactamente en esa llamada. La independencia de los tribunales de la FIFA es la postura. Lo que pasó con la decisión sobre Balagan es la evidencia. Ambas posturas entran en conflicto directo, y la presidenta del fútbol de Noruega, con su formación de abogada y su autoridad institucional, pide ahora al Comité de Ética que resuelva esa contradicción por escrito. Lo que la FIFA haga ahora importa mucho más que cualquier resultado del torneo. El Mundial de 2034 ya fue otorgado a Arabia Saudita y el de 2030 se jugará en 3 continentes. El negocio del fútbol crece más rápido de lo que sus instituciones pueden controlar. Y si se permite que el precedente fijado con el caso Balagan se mantenga sin investigarse, sin rendir cuentas, y evitando que el Comité de Ética determine con claridad si lo ocurrido violó o no las propias reglas de la FIFA, entonces, cada sanción disciplinaria en futuros mundiales quedará bajo la sombra del 1 de julio de 2026. ¿Habrá algún comité en algún lado que decida retirar esa tarjeta? Svakan lanzó la pregunta, y Clavenos es quien ahora exige la respuesta. ¿Qué opinan? ¿Creen que el Comité de Ética de la FIFA hará una investigación real e independiente sobre la decisión de Balagan y su entorno? ¿O piensan que la denuncia se perderá en un proceso burocrático que no llevará a ninguna conclusión real? Y ahora que Noruega acusa formalmente a la FIFA de interferencia política, ¿creen que otras federaciones se sumarán a la queja antes de que el comité se reúna? Déjennos saber en los comentarios. Denle me gusta y suscríbanse para no perderse nada de esta rendición de cuentas que acaba de empezar. Y compartan esto con cada aficionado al fútbol que merezca entender lo que está pasando con su deporte favorito días después de que terminara el Mundial.